Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Jesús. Siempre he querido enseñar acerca de los cambios que una persona manifiesta cuando ha creído en Jesucristo. Y Dios está inquietando mi corazón hablar acerca del cambio de vida de una persona. Y cuando Dios me muestra a través de el relato en la palabra de Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo era un hombre que perseguía a los seguidores de Jesucristo. Este hombre, dice la palabra en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, los trajese presos a Jerusalén. El objetivo de Saulo era impedir que se pregonara el mensaje. Tenía una conducta dedicada a la persecución de los cristianos, de los seguidores de Jesucristo. Entonces, cuando veo el cambio que tuvo este hombre, lo veo en Hechos, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Hechos, del 27 en adelante, aquí ya está hablando de lo que Pablo está viviendo. Ya no es Saulo, sino Pablo. Porque lo primero que Dios hace cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos cambia nuestra vida. Por eso cambió el nombre de Saulo a Pablo. Porque en el mismo 9 está hablando cuando Saulo va en esa misión de perseguir a la iglesia. Entonces ahí es donde usted sabe que Jesús le apareció a Saulo. Entonces usted puede leer todo el 9, Hechos 9, ahí usted puede ver cuando Saulo se convierte del camino en que estaba viviendo, de la conducta que tenía. Cuando Saulo se convierte a Jesucristo, después se convierte a un seguidor de Jesucristo, a un imitador de Jesucristo. Puede usted entender fácilmente lo que es el Evangelio. Por eso estoy hablando del cambio de vida. Y quiero enseñar de una forma que las personas me puedan entender, porque hay muchos que no entienden el Evangelio. Algunos dicen, yo fui cristiano y ahora ya no. Pero aquel cristiano verdadero se va a manifestar cambio en su vida. Y aquí más adelante, donde le quiero leer, ya este hombre era una nueva criatura. Por eso es que es tan precioso lo que
Pablo mismo dice en 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo lo está diciendo con convicción, porque aún ya no era el mismo Saulo, perseguidor de la iglesia. Fíjense que me muestra aquí el Señor que cuando un hombre o una mujer viene a Cristo, tiene que evidenciar un cambio de conducta. Pues si nos vamos a Hechos 16, desde el 27 le voy a leer. 16:27 del libro de los Hechos dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Después te voy a leer lo demás hasta el 29 y después leo el 30. Saulo perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Ahora él está siendo encarcelado, había sido encarcelado por convertirse en un discípulo de Jesucristo, en un servidor de Jesucristo, en un predicador de la palabra. Lo mismo que él hacía, le están haciendo ahora a él. Lo encarcelaron porque andaba predicando. ¿Dónde se manifiesta el cambio de vida de este hombre? Veamos lo que dice el 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El cambio de vida en este hombre se manifestó acá. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es el cambio de vida. Pablo lo habían golpeado en la cárcel, lo habían latigado. Mas sin embargo, en Cristo él ya era una nueva criatura. Él ya no sentía odio con los que lo habían latigado, con los que lo habían golpeado. Él lo que sentía era deseos de que conocieran a ese Jesucristo que le había cambiado su vida. Y no le importó estar con heridas, no le importó estar golpeado. Presentó el mensaje a aquel carcelero, y ¿sabe lo que hace el cambio de vida? Es que da la palabra, mensaje de poder, se manifiesta ahí. El mensaje de amor se hace manifiesto ahí. Y ¿sabe? El mensaje con un corazón perdonador ha sido dado en ese momento. Porque le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No había odio, no había rencor en el corazón de Pablo, porque él había tenido un verdaderamente encuentro con Jesús. Por eso es que me inquieta el espíritu a enseñarle a las personas que están diciendo que son cristianos, seguidores de Jesucristo, y sus acciones, su conducta es completamente mala. Aquí podemos sacar un gran mensaje para nuestra vida. ¿Qué cambio nosotros hemos obtenido después de que Jesús ha venido a nuestra vida? ¿Será que tú estás actuando todavía como Saulo? ¿Será que tú ya estás viviendo la vida de Pablo sin un corazón
rencoroso, un corazón lleno de odio. Necesario es que tú medites si realmente has tenido un encuentro con el que cambia la vida. Porque cuando Jesucristo se revela a nuestra vida como el único y suficiente Salvador, debo de estar 100% seguro que nuestra vida tiene un cambio total. No podemos nosotros decir que estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo y dando manifestaciones en nuestra conducta de personas que no conocemos a Dios. A mí me impacta esto. A mí me impacta esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, predicándole la palabra a alguien que lo tenía encerrado en una prisión, a alguien que había permitido latiguearlo, él era producto de la misericordia de Dios, porque él hacía lo mismo y Dios tuvo misericordia por medio de Jesucristo. Lo rescató de ese mundo, lo sacó de esa conducta que él tenía de perseguir a los cristianos. Ahora él está siendo perseguido, pero él está manifestando amor por los que vivían en la ignorancia como él estaba antes. Entonces es donde me impacta lo que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo. Por eso es que Pablo con gran convicción decía esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No puede una persona actuar como nueva criatura si realmente no ha sido un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando digo un encuentro personal, es un encuentro que te haya hecho cambiar tu vida. ¿Por qué yo creo que Dios ha hecho un cambio en mi vida? Es porque puedo darme cuenta de lo que yo era antes y lo que soy ahora. Puedo con toda seguridad decir que Dios ha cambiado mi vida porque yo no soy como era antes. Entonces Pablo, de hecho hasta el nombre se le había cambiado. Pues nosotros seguimos siendo, bueno, aquí en este país el que ya se hace ciudadano tiene el privilegio de poder cambiarse su nombre. Pero por un favor que la ley de este país permite. Pero qué precioso es que Dios ya no me vea a mí como el Moisés de aquellos años, cuando vivía una conducta desagradable no solamente a Dios, sino ante la sociedad. Entonces, cuando hablo del cambio de vida, es porque necesitamos con urgencia, los que profesamos ser cristianos, ser seguidores de Jesucristo, ser evangélicos, necesitamos realmente experimentar en nuestra propia vida que Dios nos ha cambiado. Porque si estamos nosotros viviendo la conducta de un mundano, no podemos estar diciendo que somos nuevas criaturas. Incluso ni deberíamos de estar cantando algunas alabanzas que se cantan, que es cántico exclusivamente para gente que realmente ha tenido un encuentro con el Señor. Recordemos que el conocer a Jesucristo, no todos llevamos la misma experiencia, pues hay personas que se les ha revelado Jesucristo en el momento donde están enfermos al borde de la muerte. Dios se ha manifestado a ellos ahí. A otros en sueños, a otros en visión, a otros en la iglesia han llegado de visita a un lugar donde se está predicando la palabra y la palabra les hace sentir, les hace verse a sí mismos si se encuentran sucios, pecadores,
y llegan y se humillan a la presencia de Dios, piden perdón. Recuerdo en cierta oportunidad, compartí un testimonio, que yo le daba el mensaje a una persona. Y esta persona llegó a decirme que por favor dejara de predicarle el mensaje del Evangelio, porque él definitivamente había nacido en el catolicismo y ahí iba a morir. Y que por favor dejara de andarle predicando el mensaje del Evangelio, porque lo que yo estaba buscando era una golpiza. Entonces tomé en serio su amenaza y no le volví a hablar el mensaje. Pero ¿sabe qué hice? Empecé a orar. Y empecé a orar en la presencia de Dios, en la intimidad, y le decía: Señor, tú sabes que yo anhelo la salvación del alma de este varón, porque él está dentro de mi familia. Y yo veo cualidades preciosas en él, y el día que él te conozca, esas cualidades que él tiene, esas virtudes que él tiene, van a ser usadas para bendecir a muchos. Y va a ser de bendición, porque ya no va a ser, como dice tu palabra, como aquellos que quieren justificarse por las obras que hacen. Entonces me interesé en la intimidad, pidiendo misericordia por él, diciéndole: Señor, él me ha amenazado que me va a golpear si le sigo predicando, pero yo anhelo la salvación para este varón. La anhelo con todo mi corazón. Ten misericordia. Usa a otra persona, usa el medio que a ti te place, para que él pueda entender que el mensaje que le estoy dando es un mensaje de verdad, un mensaje que le va a cambiar su vida. De pronto, en una reunión en la casa de uno de mis familiares, una noche, por cierto, él estaba durmiendo en una de las habitaciones, cuando de pronto su esposa se levanta de la reunión y va a la habitación de él, y lo encuentra llorando y temblando en la cama, sentado en la cama. Y de pronto lo trae hacia el lugar donde teníamos la reunión. Y su esposa dice: mi esposo estaba soñando que estaba siendo lanzado a un lago de fuego. Entonces, en ese momento, Dios me dice: dile que es el día de su salvación. Le digo a este varón: Dios dice que hoy es el día de su salvación, porque Él está tocando la puerta de su corazón y se le da entrada a Jesucristo a su corazón. Sus pecados vendrán a ser perdonados, usted vendrá a ser nueva criatura. Y ese es el evangelio que siempre me he interesado predicar, un evangelio que cambia la vida. En ese momento dijo este hombre: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Ahora es una de las personas que me invita a su casa, anhela que yo vaya a su casa. Me dice: yo lo puedo ir a traer a donde usted esté, en mi carro lo puedo ir a traer. Mi día libre quisiera que lo dedique para nosotros. El día que yo tengo libre, me dice él, dedíquelo a nosotros. Nosotros queremos tenerlo en casa. ¿Usted cree que si el mensaje que yo le estaba predicando era un mensaje de mentira, un mensaje que no cambia la vida, este hombre sintiera ese deseo de que yo lo visitara? Ahora él está viviendo los beneficios que Dios da como un hijo de Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio que nos ha cambiado la vida, no importa que nos desprecien, no importa que nos maltraten, siempre vamos a seguir pregonando ese mensaje que cambió la vida de nosotros. Entonces sí podemos decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué me gusta ponerme de ejemplo? Porque el mensaje que predico es un mensaje con convicción. Es un mensaje que me ha dado
la libertad de predicarlo porque estoy poniéndome por ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando nosotros somos despreciados, cuando nosotros somos maltratados como hijos de Dios, y eso nos aleja de las personas que no queremos saber nada de ellos, es porque todavía no hemos obtenido el cambio que Dios ofrece a través de Jesucristo. Necesitamos entonces reconocer si realmente hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es cambio de vida. A este hombre perseguidor de los cristianos lo convierte para ser un mensajero con convicción. El anhelo de mi corazón siempre ha estado al público, donde he dicho que anhelo ser imitador de Jesucristo. Pero hay grandes hombres en la palabra que son dignos de imitarlos. Es más, el apóstol Pablo él mismo decía con sus propias palabras: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo era un imitador de Jesucristo. Porque Pablo imitó a Jesús. A Jesús lo maltrataron, lo escupieron, lo despreciaron. Después de haber sanado a una persona, lo maltrataron. Después de haber hecho milagros, lo maltrataron, lo despreciaron, lo criticaron. Y él siempre manifestó perdón a esas personas que lo maltrataron. Por eso la escena de la cruz la puedo visualizar por la fe. Cuando él estaba al borde de expirar, al punto de morir, de que su espíritu iba a ser sacado de su cuerpo, poder decir: Padre, perdona a esta gente que se ha reído de mí. Perdona a esta gente que me ha maltratado. Porque ellos realmente no saben lo que hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros necesitamos hoy en día ponernos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? Por eso hoy quiero pedir a Dios que te quite la venda de tus ojos, que te quite de tus oídos ese tapón que el enemigo pone para que no escuches, para que no entiendas el mensaje. Un mensaje tan sencillo como este. Porque déjame decirte que aún yo, a pesar de tener esa gran convicción de que soy nueva criatura, sé que Dios va cambiando poco a poco mi vida. Entonces, allí es donde se hace real la palabra que dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es, un niño empieza a crecer, empieza a crecer, luego empieza a caminar, luego empieza a hablar, empieza a jugar, a correr. Lo mismo tú, si has venido a Jesucristo y te estancaste ahí. Hay dos cosas que siempre las he dicho. Una, ¿será que no naciste de nuevo? ¿O será que no creciste porque no te alimentaste? Cuando predico de esta manera, cuando enseño de esta manera, cuando comparto de esta manera, el propósito aquí no es presentarme como un mensajero intachable. Me presento como una nueva criatura, porque sé que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, y que a medida que me voy metiendo más con el Señor, me va dando más experiencias preciosas que me dan la libertad de compartir y enseñar
el Evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de cambio de vida. Claro, es necesario ser enseñado, ser instruido, porque no es que ya tú aceptaste al Señor hoy y mañana vas a estar allá en medio de los borrachos, en medio de las prostitutas. No es así. Eso quiero que quede claro. Necesario es un crecimiento en la vida del cristiano para poder llegar a ese nivel. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar yo? A que tú tienes que pedirle a Dios que te dé el entendimiento para que te des cuenta si realmente en tu vida ha habido un cambio o no. O están habiendo cambios de vida. Por eso a mí me gusta cuando hermanos se me acercan y me dicen: hermano Moisés, ¿sabe qué? Ore por mí porque siento que necesito más del Señor. Anhelo cambiar ciertas áreas de mi vida que me estorban. Siento que tengo algo que debo de cambiar. A mí me gusta cuando hermanos se me acercan y me dicen eso, porque eso evidencia que han creído en Cristo y que el Espíritu Santo les está mostrando que necesitan cambiar su estilo de vida. Entonces oramos y le decimos: Señor, ten misericordia de tu Hijo. Ten misericordia de tu Hijo. Ayúdalo a cambiar esa área en su vida que él siente que no agrada a tu santidad. Pero aquel personaje, aquel cristiano que se cree que ya no tiene pecado, que ya es igual a Jesús. Si estamos aquí en la tierra todavía, tenemos humanidad que necesitamos irle dando muerte con la naturaleza de Cristo. Hoy es un día que Dios quiere gente que sea definida, que se defina realmente por Jesucristo y que empiece a evidenciarse en ellos un cambio de vida, que es un cambio progresivo. Vamos cambiando poco a poco, vamos cambiando. Cuando nos damos cuenta, Dios nos tiene en otro nivel, en otra edad espiritual. Por eso hoy te pido en presencia de Dios que te examines. Pídele al Señor que te muestre qué cosas necesitas cambiar para que mañana puedas decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por el consejo que me has permitido compartir por este medio. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Pero una cosa hago, Padre, es proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Y yo sé, Padre, que tú me has llamado para compartir el consejo de tu palabra a aquellos que necesitan ser instruidos, a aquellos que necesitan salvación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra haya espacio en corazones fértiles como un buen terreno, para que un día se beneficien del cambio que Jesús nos da por medio de su sangre, por medio del perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si necesitas contactarte conmigo, allí queda el correo electrónico para que lo hagas. Hay muchos testimonios de personas que se han beneficiado al enviar un correo electrónico preguntándome: ¿cómo puedo mejorar mi conducta? ¿Cómo puedo ser mejor? Porque le hemos dado un consejo muy sencillo, pero que les ha cambiado la vida. Y por eso siempre he dicho, el Evangelio no es difícil para aquellos que entienden
que el Evangelio es cambio de vida. El Evangelio de Jesucristo es cambio de vida. Para ti, amigo, si no has recibido a Jesús como tu Salvador, para que cambie completamente tu vida, esta es una oportunidad preciosa. Solo dile: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero que resucitaste para darme vida. Perdona mis pecados. Yo quiero ser un seguidor tuyo. Yo quiero ser un seguidor tuyo. Quiero vivir cambio en mi vida. Dame la oportunidad de que tu Espíritu Santo de ahora en adelante me enseñe a caminar. Si tú haces esta oración creyéndolo en tu corazón, confesándolo con tu boca, y mientras no evidencies cambio en tu vida, no dejes de hacer esta oración. Humíllate en la presencia del Señor. No te engañes tú solo, porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Que el Señor te bendiga. Si Él le place que por este medio siga compartiendo el consejo, yo sé que será para beneficio de aquellos que atesoran el consejo, porque viene directamente de Dios. Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Dios le bendiga. Cristo, yo te amo.